confluencia de las venas esplénica, mesentérica superior y mesentérica inferior. Obviamente, si queremos hablar de hipertensión portal, lo primero que debemos acordarnos es la presión normal que tiene la porta. ¿Alguno de ustedes se acuerda por fisiología cuánto era la presión normal de la vena porta? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Es de 7 a 12 milímetros de mercurio, es decir, por encima de 12 habitualmente ya hablamos de hipertensión portal, ¿no? Y este es el concepto. Como les decía, aumento de presión sanguínea dentro del sistema venoso porta, ¿no? Este va a surgir cuando el gradiente de presión entre la porta y el territorio de la cava inferior es superior a 5 milímetros de mercurio, o si la presión portal es mayor a 12, lo que les decía, normal de 7 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? No olvidar de que la porta tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y surge de la confluencia de lo que habíamos hablado, de las venas esplénica, mesentérica superior e inferior, por detrás del páncreas hasta alcanzar el hígado. También no olvidar de que obviamente la hipertensión portal va a repercutir en todo el territorio venoso que hemos hablado, ¿no? Es decir, el paciente podrá tener, por ejemplo, esplenomegalia, porque no olvidemos que la esplénica interviene para formar a la porta y obviamente también va a estar incrementada en su presión y va a contribuir al desarrollo de otras patologías concomitantes, como por ejemplo, es la esplenomegalia, el hiperesplenismo, el signo de Crubel-Gier, ¿no? Que básicamente es el signo de circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia, ¿no? Aporta el 70% de los elementos nutritivos, que el 70 al 80%, según algunos autores, la aporta, da el flujo sanguíneo al hígado, ¿no? Y al ingresar al hígado se va a dividir en ramas hepáticas derecha e izquierda para, obviamente, subdividirse con las ramas de la arteria y vías biliares por todo el hígado. No olvidar que aproximadamente 1.500 ml minuto constituye el flujo sanguíneo hepático, ¿no? Es un órgano de alto flujo sanguíneo. Lo que les decía, 80% principalmente dado por la porta y solamente 20% es arterial, dado por la arteria hepática, ¿no? Y la circulación intrahepática se va a caracterizar por su doble aporte sanguíneo, arterial y venoso, lo que acabamos de decir, ¿no? Este sistema venoso porta transporta sangre de los capilares a los sinusoides hepáticos, es decir, a toda la anatomía del hígado, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de baja presión que tiene un promedio de 215 milímetros de agua. Aquí está lo que habíamos hablado también, el hígado recibe del 20 al 30% del aporte sanguíneo de la arteria hepática y el 80% es de la porta, ¿no? Y esto es muy importante que los recuerden al hablar de hipertensión portal. La porta, los vasos porta al ingresar al hígado, al ramificarse dentro del hígado, deben tener baja resistencia, ¿sí? Debe haber baja resistencia hepática al flujo sanguíneo portal. Es decir, cualquier patología que condicione una alteración hepática va a provocar en el transcurso del tiempo aumento de la presión en la vena porta al provocar ¿sí? Resistencia al flujo sanguíneo portal. Eso es muy importante que lo recuerden para entender este tema, ¿no? Esto permite mantener una presión sinusoidal estable a pesar de cualquier cambio al flujo sanguíneo. Lo que les decía, la presión porta normal es de 7 a 12 milímetros de mercurio y el gradiente de presión entre la porta y el territorio de la vena cava inferior varía entre 1 a 4 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí está en este cuadro lo que habíamos hablado, varios aspectos de lo que habíamos hablado. Recibe alrededor de 1.500 ml de sangre, 15 a 20% del gasto cardíaco, ¿no? Y todos los factores que aumenten la resistencia al flujo sanguíneo portal, ¿sí? Van a concluir finalmente en el hecho de aumentar la presión en la vena porta, ¿no? Aquí está lo que les decía. Esto es muy importante que siempre lo recuerden. ¿Por qué se produce la hipertensión porta? Cualquier circunstancia que provoque un obstáculo o resistencia al flujo sanguíneo normal, obviamente va a ser sinónimo de hipertensión portal. Ustedes imagínense un hígado fibrótico, cirrótico, totalmente alterado en su morfología, en su anatomía, en su arquitectura. Al ingresar a ese hígado enfermo, los vasos porta encontrarán encontrarán obstáculo al flujo sanguíneo portal, es decir, encontrarán resistencia al flujo sanguíneo portal o el flujo será normal. Obviamente que van a encontrar resistencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia de este hecho? Hipertensión portal, ¿no? Esto va a obligar a la sangre a buscar o abrir otras vías llamadas colaterales, ¿sí? Con el afán de llegar al sistema venoso general,
básicamente a la vena cava inferior. Entre estas opciones están las venas gástricas izquierdas, es decir, la vena porta, en su afán de descomprimir el exceso de presión que está teniendo, va a buscar colaterales portosistémicas, va a recanalizar colaterales portosistémicas. Si ese exceso de presión se descomprime por las venas gástricas izquierdas, ¿qué va a ocasionar a nivel del estómago? Varices gástricas. Si se descomprime por el sistema ácidos, ¿qué va a provocar? Obviamente varices en el esófago, ¿no? Y va a ser causa de hemorragia digestiva alta, varicosa. Y puede provocar también en el paciente las venas, la dilatación de las venas hemorroidales superiores, que obviamente se va a traducir en el hecho de que el paciente va a tener hemorroides, ¿no? Y también puede descomprimirse o puede recanalizar las venas umbilicales y provocar el signo típico de esta patología, que es el signo de cabeza de medusa, ¿sí? Es decir, circulación colateral que parte del ombligo y se extiende a la periferia en paciente que tiene hipertensión portal secundaria a cirrosis hepática. No olvidar que debe partir del ombligo. Si la circulación colateral está en los flancos, no es por hipertensión portal, es por obstrucción de la vena cava inferior, ¿no? Y la hipertensión portal tiene como principal consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de la hipertensión portal? Es decir, ¿por qué viene el paciente a la consulta médica con hemorragia digestiva alta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese paciente por la hipertensión portal que ha provocado dilataciones de las venas del esófago, es decir, ha provocado la formación de varices esofágicas y en el estómago también, y obviamente ese paciente va a venir con datos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Y también muchas veces viene con ascitis. La hipertensión portal determina la formación de ascitis. ¿Qué es la ascitis? La presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, como se puede ver en la imagen. Miren ese paciente con el abdomen totalmente distendido, ¿no? ¿Qué es lo que harían ustedes en ese tipo de pacientes para determinar si es líquido o es gas lo que está provocando la distensión del abdomen? ¿Qué maniobra semiológica aplicarían en este caso? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué van a hacer? Obviamente hay que hacerle percusión del abdomen al paciente. Si percuten y les da timpanismo, es ascitis o aire. Obviamente, si es timpanismo, es aire, pero si les da matidez, es líquido, ¿no? Entonces, las cuales van a incrementar las complicaciones de la enfermedad hepática crónica y elevan la mortalidad en el paciente. Este es un esquema de todo lo que ocurre en la hipertensión portal también. El paciente tiene cirrosis hepática, ¿sí? Esto va a provocar aumento de la presión portal a lo que denominamos hipertensión porta, ¿no? Que va a repercutir en todo el territorio venoso de la zona, ¿sí? En las venas esplénicas, mesentérica superior, mesentérica inferior, y ocasionando otros trastornos en forma paulatina o progresiva, ¿no? Hablando un poquito de historia, en Egipto, en los papiros de Ebers ya se encontró de que existía relación entre la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, ascitis y enfermedad hepática. En 1877, Eck sugirió la aplicación de un shunt porto-cava en ascitis. ¿Qué es shunt? Es una derivación, ¿sí? Es decir, colocar una prótesis, una derivación entre una vena y otra vena, o entre una arteria y otra arteria, ¿no? Entonces, tenía toda la razón, es un tratamiento, es una alternativa de tratamiento, la derivación porto-cava, que se puede hacer en la ascitis, ¿no? En 1893, Pavlov desarrolló experimentalmente la encefalopatía posterior a la derivación, es decir, ya hemos comentado la encefalopatía, se acuerdan en varias oportunidades, tenía también mucha razón. Banti aconseja la esplenectomía. Hemos dicho, ¿se acuerdan que una de las consecuencias de la hipertensión porta, cuál puede ser? La esplenomegalia, ¿no? Entonces, Banti aconsejó la esplenectomía en hipertensión porta, ¿no? En 1900, Gilbert y colaboradores acuñan el término de hipertensión portal, que según algunos autores pertenecería a otro autor, que no está claro, sí, pero la mayor parte de los autores se atribuye el nombre de hipertensión portal a Gilbert y colaboradores. En 1907, Route realizó el primer shunt peritoneo venoso por ascitis, otra forma de realizar un shunt para derivar el exceso de presión en la vena porta. Lenoir, en 1912, realizó el primer shunt porto-cava término lateral. McIndoe, en 1928, asocia cirrosis a hipertensión porta. Miren, el gran descubrimiento de McIndoe, ¿no? Asoció la cirrosis hepática a hipertensión portal, que es lo que conocemos en la actualidad. Así podemos hablar bastante de historia, esto es solamente para que se den cuenta de que en todo momento de la historia se han hecho estudios sobre hipertensión portal, ¿no?
Y hablando un poquito de la etiología, que es lo que nos interesa, puede ser causada por cualquier enfermedad que interfiera con el flujo sanguíneo portal, ¿no? A cualquier nivel del sistema venoso portal. Y desde un punto de vista anatómico, etiológico, se puede clasificar la etiología en tres grupos: prehepática, intrahepática y poshepática. A su vez, la intrahepática se clasifica en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, ¿sí? Vamos a hablar ahora de causas prehepáticas. Aquí está lo que habíamos hablado, ¿sí? Prehepática, intrahepática, que se clasifica en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, y la poshepática. Ahí están con algunas de sus causas, ¿sí? Vamos a hablar de las causas prehepáticas. Y dentro de las causas prehepáticas tenemos las causas presinusoidales, y básicamente nos referimos al hecho de la trombosis esplénica, la trombosis portal, la cavernomatosis portal y las fístulas arteriovenosas. Todas estas patologías pueden condicionar hipertensión portal prehepática presinusoidal, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué consiste la triada de Virchow? La triada de Virchow consiste en hipercoagulabilidad, éstasis venosa y daño endotelial. Las personas que vivimos en la altura tenemos tendencia a tener esta triada porque nuestra sangre es más espesa y tenemos obviamente la predisposición de formar trombos o coágulos en nuestros vasos sanguíneos. Por eso hablamos de todas estas patologías que pueden condicionar hipertensión portal, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Vamos a hablar de causas intrahepáticas, ¿sí? ¿Y cómo las clasificamos las intrahepáticas? Hemos dicho presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Vamos a hablar de las causas intrahepáticas presinusoidales, ¿sí? ¿Qué patologías nos pueden dar causas hipertensión portal de causa intrahepática presinusoidal? La esquistosomiasis. ¿Y en nuestro país existirá esquistosomiasis, muchachos? Existe esquistosomiasis, han sido descritos casos de esquistosomiasis alrededor del lago Titicaca, ¿sí? Otra patología que puede ocasionar este cuadro es la cirrosis biliar primaria y secundaria. No olvidar que la cirrosis biliar primaria es de causa autoinmune y la secundaria es de causa habitualmente adquirida por una coledocolitiasis o por un problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto colédoco, ¿no? Otra patología, la fibrosis hepática congénita, la hiperplasia nodular regenerativa, las enfermedades mieloproliferativas, la enfermedad de Rendu-Osler-Weber, que es una forma de telangiectasia hereditaria familiar, la transformación nodular parcial, la hipertensión portal esencial, la sarcoidosis, la granuloma. Una serie de patologías pueden condicionar hipertensión portal intrahepática presinusoidal, ¿no? Vamos a hablar. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que habíamos hablado, imágenes del Rendu-Osler-Weber, de la sarcoidosis, de la fibrosis hepática congénita, con sus imágenes, ¿no? ¿Sí? Vámonos a hablar de la hipertensión portal intrahepática sinusoidal. ¿Y cuál es el principal exponente? La cirrosis hepática, ¿sí? Es decir, yo les puedo preguntar en su examen, ¿qué tipo de hipertensión portal produce la cirrosis hepática? Ya saben la respuesta. Hipertensión portal intrahepática sinusoidal. Listo. Vamos a otra patología que condiciona la sinusoidal, la enfermedad veno-oclusiva, la fibrosis alcohólica, la hemocromatosis, la hepatitis crónica activa, la amiloidosis, la peliosis hepática, hipervitaminosa A, una serie de patologías, la hepatitis alcohólica, hígado graso del embarazo, ¿no? Ahí están algunas con sus imágenes, aquí están algunas de las que habíamos hablado con sus imágenes, ¿no? Todo esto puede provocar hipertensión portal intrahepática sinusoidal, ¿sí? Y vamos a hablar de las causas de hipertensión portal intrahepática postsinusoidal. ¿Y a qué nos referimos básicamente? Al síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es el síndrome de Budd-Chiari? Es una trombosis de la vena suprahepática, ¿sí? Básicamente esa es su definición. Y lo que les decía, las personas que vivimos en altura podemos tener tendencia a formar trombos porque tenemos la triada de Virchow, ¿no? Vámonos a hablar hemos terminado de hablar de las causas intrahepáticas, ¿no? Vámonos a hablar de las causas poshepáticas, postsinusoidales, y hablamos básicamente de malformaciones y trombosis de la vena cava inferior, la pericarditis constrictiva y enfermedades de la válvula tricúspide. Todas estas van a provocar este tipo de hipertensión portal, ¿no? Ahí están malformaciones de la cava inferior, todo lo que hemos hablado, ¿no? Aquí está otra vez la imagen de lo que habíamos hablado, la clasificación que tenemos de la etiología, ¿no?
prehepática, hepática y poshepática o suprahepática, ¿no? Y a su vez la hepática se clasifica en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, ¿no? Aquí está otra vez, otro cuadrito, ¿no? Clasificación de Seylas-Sherlock, modificada por Grossman, de la etiología prehepática, hepática y poshepática, todo lo que habíamos hablado. Y la fisiopatología. Es muy importante conocer la fisiopatología para entender adecuadamente la hipertensión portal. Debemos primero entender los principios que rigen el flujo de los líquidos dentro de un sistema hidrodinámico, aplicando la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? El gradiente de presión, P, entre los extremos de un vaso está determinado por la interrelación entre el flujo sanguíneo a través del sistema F y la resistencia que se opone a este flujo, R. ¿Qué nos dice básicamente la ley de Ohm? Cualquier circunstancia que produzca alteración o resistencia al flujo sanguíneo portal a nivel del territorio venoso de la porta va a ser sinónimo de hipertensión porta. En términos sencillos, eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Y tenemos otra ley, miren, la ley de Pouseville. ¿Qué nos dice la ley de Pouseville? La longitud de un vaso es inversamente proporcional a su diámetro. Es decir, que si nosotros tenemos a nivel hepático, a nivel del hígado, los vasos, ¿sí? De buen calibre, vasos cortos, pero de buen calibre, la circulación va a ser normal a nivel del hígado, no va a haber ninguna resistencia al flujo sanguíneo porta. Pero, ¿qué pasa si en un hígado enfermo los vasos están tortuosos, están acodados, hay resistencia al flujo sanguíneo portal? Obviamente esto va a ser sinónimo de hipertensión porta. Para que entiendan fácilmente la ley de Pouseville, les explico en una bránula, ¿sí? Ustedes saben que las bránulas se utilizan para colocar una venoclisis, ¿no? Es decir, un suero a un paciente, ¿sí? Si ustedes utilizan una bránula corta, pero de buen diámetro, administrarán mayor o menor cantidad de líquido. Obviamente mayor, porque tienen vasos cortos y de buen diámetro. Pero ¿qué pasa si tienen vasos largos y de diámetro estrecho o de diámetro disminuido? ¿Qué es lo que ocurre en la hipertensión porta? Obviamente el flujo va a estar alterado. Eso es lo que nos dice la ley de Pouseville. La longitud de un vaso es inversamente proporcional a su longitud. El factor que más influye en la resistencia vascular es el radio del vaso, ¿no? Pequeños cambios en el calibre determinan grandes cambios en la resistencia vascular y en el gradiente de presión que va a tener el paciente. Entonces, muy importante entender lo que nos dice la ley de Ohm y la ley de Pouseville, ¿no? El aumento en la resistencia al flujo sanguíneo portal es el factor inicial que va a provocar la aparición de la hipertensión portal, ¿no? ¿Dónde están los sitios de resistencia aumentada? ¿Dónde se produce ese aumento de la resistencia? Los lugares están localizados en las vénulas portales intrahepáticas, los sinusoides hepáticos y en las venas hepáticas terminales, o también llamadas centrolobulares, ¿no? ¿Qué ocurre en la enfermedad hepática crónica, como la cirrosis? Existe un aumento en la resistencia al flujo sanguíneo portal por dos factores. Miren, el factor mecánico y el factor hemodinámico. ¿Qué nos dice el factor mecánico? Se debe a la distorsión de la arquitectura normal del hígado, que es lo que ocurre en la cirrosis hepática, ¿no? ¿Sí? Entonces el hígado está distorsionado en su morfología, anatomía y en la arquitectura debido a la formación ¿de qué? De los típicos nódulos de regeneración que van a provocar aumento de la resistencia al estrechar los sinusoides hepáticos. ¿Qué son los nódulos de regeneración? ¿Se acuerdan que ya lo hemos comentado en cirrosis? Es tejido cicatrizal que se forma en el hígado, ese hígado en su afán de tratar de solucionar el daño que ha tenido, forma, ¿sí? Forma tejido cicatrizal, los nódulos de regeneración, obviamente que van a ser causa de aumentar la resistencia al estrechar los sinusoides hepáticos, ¿no? Otro factor mecánico es la pérdida de la distensibilidad del hígado. Ese hígado cirrótico, enfermo, fibrótico, ¿tendrá la misma distensibilidad que un órgano normal? Obviamente que no. Entonces el hígado pierde su distensibilidad. Entonces otro factor mecánico es la pérdida de la distensibilidad del hígado por la fibrosis, por la cirrosis, ¿no? Y además por el crecimiento de los hepatocitos debido al depósito de agua o grasa en su citoplasma, que va a estrechar más el espacio sinusoidal, ¿no? Hablamos del factor hemodinámico, hemos dicho dos, ¿no? Hemos dicho el factor mecánico y el factor hemodinámico. ¿En qué consiste el factor hemodinámico? Aumenta la resistencia al flujo sanguíneo portal. Es decir,
¿Cuáles son dos hechos bastante constantes que se ven en la hipertensión porta? Resistencia al flujo sanguíneo de la vena porta y aumento en el flujo sanguíneo en el territorio de la porta, ¿no? Entonces, estos dos hechos son muy importantes. Por eso decimos, aumenta la resistencia al flujo sanguíneo portal. Los miofibroblastos o linfocitos son estructuras contráctiles que están localizadas en varias partes del hígado, en las áreas perisinusoidales, y van a proliferar en la enfermedad hepática y aumenta la resistencia al flujo portal a través de la contracción de estos, ¿no? Debido a la resistencia manifiesta que se ve en la hipertensión porta, el flujo portal, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace este flujo aumentado? Es decir, esto va a provocar que la sangre se desvíe intentando llegar al sistema general, es decir, a la vena cava inferior, a través de los sistemas denominados colaterales o sistemas portosistémicos o shunts portosistémicos, ¿no? Con este mecanismo, el organismo va a tratar de disminuir el exceso de presión que está viendo en el territorio de la vena porta, ¿no? Sin embargo, esto incrementa el flujo esplácnico y va a provocar un estado hidrodinámico que va a provocar un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular periférica, lo que va obviamente a concluir en una hipertensión portal. En la formación de esta condición hiperdinámica que hemos comentado intervienen muchos factores neurogénicos, humorales, locales. Los más importantes son los humorales. Se ha observado el aumento por ejemplo, de los potentes vasodilatadores como neuropéptidos, prostaciclinas, ácidos biliares, endotoxinas, citoquinas, glucagón, óxido nítrico, que es muy importante para entender la fisiopatología de esta enfermedad, que produce vasodilatación esplácnica y aumento del flujo sanguíneo porta. Y obviamente va a provocar esta enfermedad, ¿no? Todo esto que hemos comentado va a llevar a la formación del sistema venoso colateral que a nivel del esófago y estómago propicia la aparición de las varices que se proyectan a la luz, ¿no? A la luz intestinal, donde fácilmente pueden sufrir traumatismos por alimentos duros o por el ácido gástrico, que obviamente va a provocar que se erosionen y va a ser causa de hemorragia digestiva alta, ¿no? Todos estos factores van a llevar a hipertensión porta. Miren, en la hipertensión porta se produce vasodilatación esplácnica, hay hipotensión, hipovolemia efectiva, hay activación de neurotransmisores, como hemos hablado, hay aumento del flujo sanguíneo, aumento del gasto cardíaco, retención de sodio y agua, expansión del volumen plasmático. También va a haber aumento de la resistencia, ¿sí? Por cambios estructurales a nivel del hígado y aumento del tono vascular. Todo esto va a llevar a la formación de colaterales portosistémicas, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Esto es lo que va a provocar cuando, por ejemplo, se obstruye la vena porta. Va a haber, obviamente, si está obstruida la porta, va a haber hipertensión portal, va a haber circulación colateral. Si se traduce en el sistema ácigos, va a haber, obviamente, varices esofágicas, va a haber circulación colateral umbilical que nos va a dar el signo de Crubel-Gier. Todo esto va a afectar al hígado, va a haber una disminución del aporte de oxígeno y regeneración celular a nivel hepático, va a haber alteración en la presión portal, va a haber una disminución de la presión de flujo a nivel del hígado, a nivel del esófago, varices esofágicas, a nivel del estómago, gastropatía de la hipertensión portal, y a nivel y obviamente en el territorio venoso se va a formar lo que se llama el shunt portosistémico o colaterales portosistémicas que van a condicionar eventualmente encefalopatía en el paciente. Todo eso nos dice este cuadrito, ¿no? Hablamos del cuadro clínico, que es lo que nos interesa, ¿no? El cuadro clínico. El paciente puede estar asintomático, muy raro, pero ya el paciente puede tener datos ya para sospechar esta patología. Pues se puede sospechar esta patología si existe, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, que es lo que les decía, ¿no? Un hígado agrandado, sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? Hepatoesplenomegalia nos puede hacer sospechar. Y datos biológicos de hiperesplenismo. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo? ¿O es lo mismo? ¿O son sinónimos? ¿Cuál será la diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo? Esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. Hiperesplenismo, aumento de la función del vaso. ¿Y cuál es el cementerio de los glóbulos rojos? ¿A qué consideramos el cementerio de los glóbulos rojos? El vaso, ¿se acuerdan, no? Entonces este paciente va a tener tendencia a tener anemia, leucopenia y trombocitopenia, ¿no? La hipertensión porta sintomática se manifiesta por
No olvidar, nunca deben olvidar que la hipertensión portal se manifiesta por hemorragia digestiva alta, encefalopatía hepática, ascitis y esplenomegalia. Son datos bastante constantes, ¿no? Estos son algunos signos de hipertensión portal, la exploración física, tienen alta especificidad, pero baja sensibilidad, tienen los llamados spiders, ¿sí? O telangiectasias, tienen eritema palmar a nivel de la eminencia tenar e hipotenar, tienen edema en miembros inferiores, es decir, el paciente puede tener lo que se llama el síndrome ascítico edematoso, obviamente va a tener el signo de Godet positivo, puede tener ascitis en la cavidad abdominal, puede tener circulación colateral en cabeza de medusa, puede tener tendencia a las hemorragias, puede presentar equimosis espontáneas, ¿no? Este paciente es una constante que tenga ascitis. Además, puede tener hipocratismo digital. Hablamos un poquito de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? La presencia de varices en el esófago y hemorragia digestiva alta como tiene una mortalidad del 20 al 50%, se debe a que a pesar de presentar circulación colateral y abundantes conexiones vasculares, este drenaje de escape no es suficiente para la cantidad de flujo que contiene el sistema portal. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre la hemorragia digestiva alta varicosa y la no varicosa? Una diferencia fundamental. Habíamos hablado cuando hablamos de hemorragia digestiva alta. ¿Alguno de ustedes me puede decir? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la hemorragia digestiva alta varicosa y la no varicosa? La severidad de la hemorragia. La hemorragia digestiva alta nos da hemorragia mucho más severa que la no varicosa, porque esta se produce por hipertensión porta. A mayor daño hepático, mayor probabilidad de que el paciente tenga mayor hipertensión portal y mayor probabilidad de que el paciente tenga varices esofágicas que van a sangrar en cualquier momento y el sangrado es mucho más obviamente puede llegar a ser masivo, puede sangrar el paciente en bastante cantidad, eso quiere decir, ¿no? Se requiere que exista un aumento sostenido de la presión en el árbol portal con un gradiente vena porta, vena suprahepática mayor a 5, ¿no? Se requiere que este gradiente sea mayor a 10 para que se desarrollen varices y mayor a 12 para que esta sangre eventualmente, ¿no? Y la hemorragia varicial, es decir, cómo se manifiesta la hemorragia, el sangrado en las varices, cómo se manifiesta, obviamente por hematemesis, ¿no? Por hemorragia digestiva alta, además melenas que pueden ser masivas, condicionando un estado de shock hipovolémico y constituye el 15% de los casos de hemorragia digestiva alta en forma general, ¿no? Y aquí está lo que les decía, el sangrado es mucho más severo que la no varicosa. La mortalidad en un episodio de esta oscila entre el 25 al 50%. Este último recidiva en la primera semana y el 70% recidiva al año. ¿Por qué creen que habrá posibilidad de recidiva en la hemorragia digestiva alta varicosa? Porque se produce por hipertensión portal, el hígado está dañado, ¿sí? Mientras a este paciente no se le trate adecuadamente, eventualmente no reciba un trasplante hepático, va a seguir con hipertensión portal, porque los vasos porta al ingresar al hígado están encontrando resistencia al flujo sanguíneo porta, ¿no es cierto? Los vasos porta. Eso no lo deben olvidar. Hablamos de la encefalopatía. ¿Qué hemos dicho de la encefalopatía? Todo paciente con hipertensión portal y con cirrosis hepática e hipertensión portal, que en cualquier momento de su vida llega a tener alteraciones de la personalidad, de la conducta o deterioro del estado de conciencia, está cursando con encefalopatía hepática hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Se define como un síndrome neuropsiquiátrico potencialmente reversible, donde la alteración del estado mental es consecuencia de la derivación portosistémica de sangre venosa que se produce espontáneamente por hipertensión portal. No olvidar que el principal factor fisiopatológico etiopatogénico de la encefalopatía hepática es la hiperamonemia, es decir, nosotros el exceso de amoníaco de nuestro organismo lo metabolizamos en el hígado a través del ciclo de Krebs a urea, y la urea se la elimina por el riñón, pero ese hígado enfermo no puede realizar este metabolismo, entonces el paciente tiene tendencia a tener hiperamonemia, ¿sí? Y la hiperamonemia, o ese exceso de amoníaco en la sangre, fácilmente llega al cerebro, ¿sí? Y va a ser responsable de todos los trastornos que se observan en esta patología. El siguiente tema que vamos a avanzar es encefalopatía hepática, es decir, solamente les voy a comentar ahora los conceptos, ¿no? Un 28% de los pacientes con cirrosis hepática desarrollan encefalopatía a los 5 años.
Hola. Sí, un favorcito, déjame ver un ratito, en una media horita, estoy pasando clases con mis alumnos. Ya. Continuamos. Y se produce, como les decía, por la circulación de amonio en la sangre, ¿no? Cuerpos cetónicos y muchas sustancias que actúan como falsos neurotransmisores. Es un síndrome de alteración del estado mental que aparece en pacientes con insuficiencia hepática, aguda o crónica, es decir, ese hígado no es capaz de metabolizar el exceso de amoníaco, lo que les decía, ¿no? Las manifestaciones varían desde cambios sutiles, de cambios sutiles del estado de conciencia hasta el coma profundo. Aquí está todo lo que se ve en la encefalopatía, todo esto lo vamos a ver en su momento. Otra complicación de la hipertensión porta la citis, ¿no? Es la complicación más frecuente de la cirrosis y tardía, cuando la hipertensión porta y la insuficiencia hepática son muy severas, es decir, a mayor severidad aparece la citis, ¿no? La hipótesis que trata de explicar la citis es la vasodilatación arterial periférica, que es la base de la teoría anterógrada de la formación de ascitis, ¿no? Según esta teoría, la acumulación del flujo dentro de la cavidad abdominal en cirrosis es el resultado de cambios en la circulación arterial esplácnica secundario a lo que hemos comentado, hipertensión porta, ¿no? Ya hemos comentado, aquí está, miren esas imágenes de ascitis, ¿no? Pacientes con gran distensión abdominal secundaria a ascitis. La vasodilatación arterial en la circulación esplácnica inducirá la formación de ascitis, obviamente alterando simultáneamente la circulación sistémica, que va a provocar retención de agua y sodio en el paciente y también está alterada la microcirculación, ¿no? Que va a conducir a la acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal. La ascitis es infrecuente en la hipertensión porta prehepática, pero es un síntoma, es un signo principal en el Budd-Chiari, en la trombosis de la vena suprahepática, ¿no? El síndrome de hipertensión porta comprende además a otros síndromes, por ejemplo, la insuficiencia renal funcional, a la insuficiencia hepática, trastornos en el metabolismo de los fármacos, sustancias endógenas, encefalopatía portosistémica y bacteriemias. Aquí está todo lo que ocurre en la cirrosis también, ¿sí? En esquemas. Hay aumento de resistencia al flujo portal, liberación de vasodilatadores como el óxido nítrico, hay vasodilatación esplácnica, lo que va a llevar a aumento de la presión y permeabilidad sistémica capilar esplácnica. Esto lleva a hipoperfusión en el paciente, hay formación de linfa, hay alteración del retorno de sodio y agua, y lo que va a conllevar un aumento del volumen plasmático y ascitis. Todo eso es lo que va pasarle al paciente para que desarrolle acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal. Y en el examen físico, ¿qué datos vamos a constatar? ¿Qué datos nos deben llamar la atención? El paciente va a tener hipertensión a consecuencia de la hipertensión portal, lo que les decía, hepatomegalia, va a tener esplenomegalia, va a tener ascitis, circulación colateral en el abdomen, el signo de Crubel-Gier, ¿no? Cabeza de medusa, aquí está, el signo de cabeza de medusa, ¿no? Aparece alrededor del ombligo habitualmente. Si la zona afectada son los flancos, habrá que pensar más en una obstrucción de la vena cava inferior, ¿no? El hábito constitucional del enfermo es especial, tiene obesidad centrípeta, cuerpo grueso y extremidades adelgazadas, ¿no? Aquí está también hablando como resumen de todo lo que ocurre en la hipertensión portal, ¿sí? El paciente tiene cirrosis, tiene acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal, ascitis, tiene alteraciones mentales, tiene encefalopatía hepática, coloración amarilla de los ojos, es decir, ictericia, tiene grados variables de desnutrición, arañas vasculares o spiders, tiene varices esofágicas, tiene un vaso grande, es decir, esplenomegalia, además, obviamente, aumento de la función del vaso, ¿no? Venas dilatadas en el abdomen, es decir, el signo de Crubel-Gier y además hemorroides. Todo esto puede tener el paciente, ¿no? Y en el laboratorio, obviamente, debemos pedirle un laboratorio completo al paciente, ¿no? Un hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, grupos sanguíneos y factor LH, una prueba de función hepática, va a ser muy importante solicitarla, se van a asociar al hiperesplenismo, tiempo de protrombina prolongado, es una constante que encontramos en este paciente, tiempo de protrombina prolongado, no olvidar de que los factores de la coagulación, como el tiempo de Kick o tiempo de protrombina, se forman en el hígado, va a estar alterado, va a estar prolongado, en el líquido acítico, un gradiente de albúmina, suero líquido acítico mayor a 1.1 es compatible con hipertensión portal también, ¿sí? Los pacientes con hipertensión portal prehepática, la función hepática es normal, aunque es raro, ¿sí?
Un cuadro recientemente identificado es la alteración de la vascularización pulmonar en la hipertensión portal, a lo que se ha denominado vasodilatación intrapulmonar o síndrome hepatopulmonar también, o vasoconstricción arteriolar, hipertensión portopulmonar. Se caracteriza por disnea progresiva, episodios de síncope, dolor torácico, hemoptisis, soplo sistólico pulmonar, cardiomegalia. Todo eso va a tener el paciente, ¿sí? Y hablando también de los exámenes complementarios de diagnóstico. El síndrome de hipertensión portal debe ser sospechado cuando los antecedentes personales y la anamnesis así lo determinen, es decir, ¿en qué paciente van a sospechar hipertensión portal? Obviamente en aquel paciente que tiene daño hepático por cirrosis, ¿no? Agregando a ello los datos de un examen físico minucioso. Se complementan los exámenes con métodos directos e indirectos, invasivos y no invasivos. Hablamos de los métodos directos. Sería importante la medición de la presión venosa portal para ver si el paciente tiene hipertensión portal. Obviamente que sí, ¿no? Métodos directos se basan en pruebas invasivas, entonces se dispone la cateterización de la vena porta por vía transhepática percutánea. Es decir, sin operar al paciente, directamente por vía transhepática percutánea por fuera, se coloca un trocar en la vena porta y se mide la presión directamente a ese nivel, ¿no? A lo que se denomina cateterización de la vena porta por vía transhepática percutánea con guía ecográfica, ¿no? Y el cateterismo de la vena porta por vía transvenosa puede ser por la vena yugular, por ejemplo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Otro método es la esplenoportografía, que ya casi ha quedado en desuso, ¿no? Hablamos de métodos indirectos. Un método indirecto bastante frecuente para medir la presión en la vena porta es a través de la medición de la presión venosa hepática, ¿sí? Se puede medir a través de la presión venosa hepática. En la actualidad es el método de elección para la evaluación indirecta de la presión portal. ¿En qué consiste la técnica? En la cateterización bajo control fluoroscópico de la vena suprahepática, ¿sí? Es decir, se inyecta un catéter por la vena yugular y se llega hasta la vena, hasta las venas hepáticas, ¿no? O suprahepáticas. Se coloca un catéter introducido por la yugular interna femoral derecha, el cual consta de un balón que permite enclavar este catéter en la zona y tomar la presión de enclavamiento, que corresponde a la presión del sinusoide hepático. Entonces, es decir, nos ayuda bastante, ¿no? Podemos hacer también una medición de las presiones en las varices esofágicas. Se puede, indica el grado de hipertensión porta. Se puede realizar por punción directa de la varice con aguja fina por endoscopía, ¿no? Previo al tratamiento endoscópico mediante una mini cápsula de presión, recubierta de una membrana con látex, ¿no? El valor de la medición es un valor predictivo del riesgo de hemorragia y carácter pronóstico durante la hemorragia aguda. Obvio, a este paciente le harían ustedes endoscopía, obviamente hay que hacer la endoscopía, ¿no? Para ver si tiene o no varices y qué grado de varices tiene. Es el método de elección para evaluar la presencia de varices y estas deben investigarse en pacientes cirróticos, ¿no? Las varices se clasifican en 1, 2, 3, ¿sí? Grado 1, varices pequeñas, rectas y no tortuosas, apenas prostruyentes, como se puede ver. Grado 2, varices más grandes, poco tortuosas, que ocupan menos del 50% de la luz. Y grado 3, varices grandes, tortuosas, de forma espiral, ocupan más del 50% de la luz, como se puede ver en la imagen, ¿no? Aquí está lo que habíamos hablado, igual la clasificación, grado 1, 2, 3. Y tenemos la clasificación de varices esófago-gástricas, de la combinación de ambas, ¿no? Tipo 1, varices a nivel cardial, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Que continúan a varices del esófago, se prolongan a la curvatura menor del estómago. Las dos, varices a nivel cardial, continúan a las varices del esófago, se prolongan hacia el fondo del estómago, ¿no? Ya lo hemos comentado. También está indicado realizar al paciente un estudio combinado, es decir, combinar la ecografía con endoscopía, lo que se llama endoscopía. Es sensible para la detección de varices paraesofágicas y varices pequeñas, y también para ver gastropatía de la hipertensión portal. En esos casos está indicado este estudio. ¿A este paciente le pedirían usted ecografía, muchachos? ¿Le pedían? Obviamente sí. Es una técnica inicial en la evaluación del paciente con hipertensión porta. El diagnóstico se hace si hay aumento del diámetro de la vena porta, ¿no? Obviamente está indicado, ¿no? El diagnóstico se hace si hay aumento del diámetro de la vena porta por ecografía. Para eso nos sirve. Aumento también de los diámetros esplénicos, presencia de ascitis, útil para el diagnóstico de cavernomatosis y trombosis de la vena porta. Para todo eso servirá, ¿sí?
También se puede hacer ecodoppler, no solamente ecografía, sino podemos pedir ecodoppler. ¿Para qué nos sirve el ecodoppler? Para ver la parte de los vasos sanguíneos a nivel del territorio venoso y arterial de la zona, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos pensando en una trombosis de la vena suprahepática, un Butt-Chiari, podemos verlo por ecografía. Estamos pensando en una trombosis portal, lo podemos ver con ecodoppler, ¿sí? Entonces, varias patologías que cursan con trombosis podemos diagnosticarlas con ecodoppler, ¿no? Otro dato que nos brinda el ecodoppler es la disminución de la disminución del flujo sanguíneo también a nivel hepático. También podemos pedirle al paciente una radiografía simple, ¿sí? ¿Para qué le pedían, pero usted hace una radiografía simple al paciente con hipertensión portal de tórax? Para ver el callado de la vena ácigos prominente. Si aquí encontramos el callado de la vena ácigos prominente, nos habla de que el paciente probablemente tiene hipertensión portal. Para eso nos sirve este dato. ¿Listo? TAC, podemos pedirle, menos sensible que la ecografía, detecta trombosis portal o en las venas suprahepáticas, la circulación colateral y alteraciones de perfusión hepática. Nos ayuda, ¿sí? También resonancia magnética, proporciona un mapa detallado de la anatomía vascular, permite correcto diagnóstico de la permeabilidad vascular, es decir, nos ayuda bastante también tanto la TAC como la resonancia para el diagnóstico de patología vascular, de, como causa de hipertensión portal, como por ejemplo trombosis de los vasos de la zona, que ya los hemos comentado, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante. Puede realizar medición del flujo sanguíneo portal también. Cuando hay mucha duda, se puede realizar también angiografía, ¿sí? Durante la fase venosa se puede ver la vena porta y la circulación colateral, entonces nos ayuda bastante en algunos casos, ¿sí? Luego de la inyección de medios de contraste de la arteria mesentérica superior o la arteria esplénica, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante, la angiografía es la radiografía contrastada de los vasos de la zona que estamos pensando de que tengan algún problema y estén ocasionando una hipertensión portal, por ejemplo, ¿no? Se puede realizar en casos especiales, ¿no? Otra cosa que podemos hacer en el paciente es la evaluación del líquido acítico, ¿no? En el paciente. Antiguamente se utilizaba la concentración total de proteínas en el líquido acítico para clasificar la ascitis en transudado o exudado. Se considera transudado cuando la concentración de proteínas era mayor de 25 gramos por decilitro. Actualmente, ¿qué utilizamos? Utilizamos el gradiente entre el valor de albúmina sérica y la albúmina del líquido acítico. Eso es lo que utilizamos para evaluar el líquido acítico, ¿no? Este valor correlaciona directamente con hipertensión portal, si la gradiente es igual o mayor a 1.1, ¿no? Por ejemplo, el paciente tendrá cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, Butt-Chiari, enfermedad veno-oclusiva u otras menos frecuentes. Si es menor a 1.1, no es debida a hipertensión portal. Por ejemplo, puede ser una tuberculosis peritoneal, una carcinomatosis peritoneal, procesos inflamatorios u otros, ¿no? Eso habrá que tomarlo en cuenta. El tratamiento se orienta al manejo de sus complicaciones, ¿no? De las complicaciones más importantes. ¿Qué vamos a tratar? ¿Qué complicaciones hemos dicho? ¿Quién se acuerda hasta ahora las 4 complicaciones que hemos comentado que puede tener el paciente con hipertensión portal? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien me puede decir? Hemorragia digestiva alta por ruptura de varices, ascitis, ¿no? Va a tener encefalopatía, va a tener esplenomegalia, ¿se acuerdan, no? Entonces, las opciones terapéuticas se evalúan desde el punto de vista del control inicial de una hemorragia y de la prevención de la recidiva hemorrágica. Es decir, en este paciente, como la hemorragia es mucho más severa, no debemos tratar solamente la hemorragia, sino debemos darle medicación para evitar la recidiva hemorrágica también. Hablamos de un tratamiento en la fase aguda. Inicialmente es realizar la estabilización hemodinámica del paciente. Obviamente es un paciente que ha sangrado bastante, puede venir en shock hipovolémico. Lo primero es estabilizar hemodinámicamente al paciente según normas y protocolos establecidos, ¿no? Seguido de qué? Obviamente habrá que hacerle una endoscopía lo más pronto posible cuando tenga estabilidad hemodinámica para detectar el sitio de sangrado, su etiología y valorar la magnitud del sangrado, ¿no? ¿Sí? Podemos hacerle a este paciente manejo farmacológico, no farmacológico, perdón.
Sí, estamos hablando de tratamiento de la fase aguda. Tratamiento no farmacológico. ¿En qué consiste el no con medicamentos, quiere decir, ¿cierto? La escleroterapia. ¿Sí? ¿En qué consiste la escleroterapia? Excelente método de hemostasia para cohibir la hemorragia por una varice esofágica, ¿no? Inyección endoscópica de sustancias esclerosantes. ¿Qué sustancias podemos utilizar? La etanolamina al 5%, el polidocanol al 1%, el morruato sódico al 5%, inyectados dentro de la varice o paravaricialmente, alrededor de la varice. El éxito es del 90% aproximadamente. Las complicaciones, úlceras esofágicas, estrecheces, perforación y trombosis de la vena porta. Miren lo bien que se puede ver acá en estas imágenes, esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Aquí está el endoscopio y miren cómo se está inyectando directamente sustancia esclerosante a una varice para cohibir una hemorragia, ¿no? Se puede realizar este tratamiento, ¿sí? Esto es la escleroterapia intravaricial. También se puede hacer ligadura con bandas elásticas, ¿no? Aquí está el equipo para realizar la ligadura con bandas elásticas. Aquí está el equipo y miren las liguitas, ¿no? Todas son las liguitas que tienen un disparador. Y miren acá, ya tenemos una varice ligada en la base, ya está ligada a la base, ¿no? Entonces, es igual de efectivo que la esclerosis, menos complicaciones y se convierte en el método de elección para la erradicación profiláctica de las varices. Muchos autores están combinando métodos, por ejemplo, escleroterapia con ligadura, para mejorar el rendimiento del tratamiento en el paciente, ¿no? Mínima incidencia de complicaciones locales y ausencia de complicaciones sistémicas. ¿Tiene esta? ¿Sí? Aquí están varios vasos ligados. Miren, aquí se puede ver claramente cómo se ha realizado una ligadura de una varice. Aquí está la banda elástica en la base. Se puede ver, ahí se puede ver en varias etapas. Se puede ver en imágenes de sangrado, ¿no? Otra alternativa, taponamiento con balón. ¿Qué se utiliza para el taponamiento con balón? El balón de Sextaken Blackmore, ¿no? Es una sonda elástica con dos balones, uno gástrico y otro esofágico, que externamente se insuflan, ¿no? Es decir, tienen un manguito insuflador externo. Aquí está la sonda, miren. Sí, se coloca por la nariz, ¿sí? Y tiene dos balones. Tiene un balón esofágico y un balón gástrico, ¿no? Y sí, estos balones se insuflan con un manguito insuflador externo, ¿no? Cuando están en su posición y queda así. ¿Qué va a hacer el balón de Sextaken Blackmore? Va a comprimir las varices que estén sangrando y obviamente por compresión vamos a lograr cohibir una hemorragia, vamos a salvar la vida del paciente, ¿no? Realiza hemostasia, se asocia a complicaciones como neumonía por aspiración o necrosis de las varices, que es raro, ¿no? Que es muy raro observarlo. Aquí está lo que habíamos dicho, aquí está el balón de Sextaken Blackmore con sus dos balones, ¿no? Aquí están algunas opciones de tratamiento que ya les hemos comentado. Otra alternativa de tratamiento, los TIPS. Es una derivación intrahepática realizado por vía percutánea, usando técnicas de radiología. ¿Sí? ¿Qué utiliza el TIPS? Una cánula que se introduce por la vena yugular, por vía fluoroscópica, es decir, con una radiografía en forma dinámica se puede visualizar todo el estudio, quiere decir, ¿no? Se conecta con una rama intrahepática de la vena porta. Aquí está el TIPS, les voy a mostrar, ¿sí? Este es el TIPS, estito que ustedes pueden ver, ¿sí? Lo que les decía, introduce por la vena yugular por vía fluoroscópica, conecta una rama intrahepática de la vena porta, quedando una comunicación entre la porta y la circulación sistémica. ¿Con qué objetivos se realiza este TIPS, esta comunicación que estamos comentando? Para descomprimir el exceso de presión en la vena porta y solucionar una eventual hemorragia digestiva, por ejemplo, ¿no? Si tratamos la hemorragia digestiva, hay menor probabilidad de que el paciente sangre, ¿no? Estamos tratando la hipertensión porta. La complicación más frecuente de esta es la encefalopatía, la ruptura hepática y la estenosis, que son raras, ¿no? Y hablamos del manejo quirúrgico. Se recurre a esta, obviamente, cuando no se logra hemostasia por los métodos no quirúrgicos mencionados, que no se menciona anteriormente. En esta, la técnica que más se utiliza es la derivación o shunt, que hace una comunicación entre la vena porta y la vena cava inferior. Se coloca una derivación, ¿no? ¿Con qué objetivo? Obviamente para disminuir el exceso de presión que está teniendo la vena porta al tener resistencia al flujo sanguíneo portal, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el shunt aquí? Miren, aquí está el shunt, ¿sí? Esta es la vena porta.
este puntito que se estoy dibujando, y esta es la vena cava. Entonces, ¿qué se ha hecho? Una derivación, miren, se ha colocado una prótesis, ¿no? Un cachito, se está acabando mi batería, conectaré, ¿no? Estoy bien, porque ya. En eso consiste la realización de un shunt, ¿no? Realizar una comunicación para disminuir el exceso de presión. Aquí tenemos distintas alternativas de shunts portocava. El objetivo es el mismo, disminuir la excesiva presión que está existiendo, ¿no? Y tenemos manejo farmacológico del sangrado por varices. Existe manejo farmacológico del sangrado por varices. Se usan fármacos para detener la hemorragia digestiva por varices, ¿sí? ¿Cuál es su acción? Se basa en la acción de disminuir el flujo explásmico, ¿no? Y así, obviamente, el flujo portal con la consiguiente disminución de la presión portal que está incrementada. El fármaco más usado, no olviden que es la vasopresina, ¿no? Que es un péptido endógeno que produce vasoconstricción del lecho vascular, que va a provocar reducción del flujo portal. El problema de utilizar vasopresina es de que debe utilizarse en centros de terapia intensiva, porque produce efectos colaterales, como por ejemplo bradicardia, arritmia cardíaca, infarto de miocardio. Entonces, deben ser manejados en centros de terapia intensiva para tratar estas eventuales complicaciones. Otro medicamento que se puede utilizar, la terlipresina, que tiene la ventaja de que no tiene los efectos generales de la vasopresina, ¿no? También se puede utilizar la somatostatina y su análogo sintético, que es el oxyotide, ¿sí? Para disminuir el exceso de presión. Está demostrado que sí mejora el paciente, ¿no? Ya podemos hacerle también un manejo profiláctico del sangrado por varices, que básicamente nos referimos a la fase crónica. Luego de un primer episodio de hemorragia digestiva por varices, tiene un riesgo muy elevado de repetir otro episodio en el primer año, con una mortalidad del 30% en cada episodio de sangrado, ¿no? ¿En qué radica la importancia? En la prevención de nuevos varices para disminuir la mortalidad. Aquí tenemos el manejo farmacológico. ¿Qué se utiliza? Los beta-adrenérgicos, la prevención del sangrado por varices. ¿Cuáles son los más usados? El propanolol, el nadolol, la presión portal y el flujo sanguíneo a través de las colaterales portosistémicas, ¿no? Se puede combinar estos con monohidrato de isosorbide asociado a optimizar la terapia farmacológica. Manejo no farmacológico, sustancias esclerosantes, como habíamos hablado, ¿sí? Como estas sustancias, como por ejemplo tetradesilsulfato, la glucosa hipertónica, dianitrilato y trombina. También se puede hacer ligadura con bandas elásticas, que ya lo hemos comentado, ¿no? Muy buen método de hemostasia, ¿sí? Aquí está el equipo para realizar la ligadura de bandas elásticas con las ligaduras y con todo lo necesario, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos, de hipertensión portal?